Vamos empezando. Les doy nuevamente la bienvenida a todos y todas. Hoy estamos en la conversación número 27, 14 de septiembre de 2020. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá, acompañando este recorrido que estamos haciendo en la Fundación Campos del Psicoanálisis. Que se dirige a estar muy cerca de la comunidad de analistas, estar muy cerca de la comunidad, estar muy cerca de el momento actual. Así que para ahí vamos, y como ya saben, cada vez tomamos lo que nos hacen llegar durante la semana respecto de interés, de lo que les interesa, que tome esto la forma que tiene que ver con lo que llega de ustedes como pedidos. Así que muchas gracias por estar acá. Esta ha sido una semana de una intensidad muy grande para todos, una intensidad muy grande, y es también un momento para decir, en función de las vueltas que vamos a dar hoy, me parece oportuno repetir que la Fundación Campos del Psicoanálisis es una fundación que se define política porque se ocupa de la polis, la comunidad, el nosotros de nuestro país y también de Latinoamérica, y es apartidaria, es decir, aloja todas las diversidades partidarias. Esto para nosotros es muy importante. Entonces, hoy nos encontramos con un título. Bueno, leyendo los movimientos en lo social. Los movimientos en lo social. Voy a hacer algunas lecturas y ustedes agregarán las de ustedes, como hacemos para que esto sea una conversación. En primer lugar, voy a hacer un comentario que en realidad va más allá de la semana, tiene que ver con un efecto pandémico en el campo de la política, de la práctica de la medicina, que está tan radicalmente comprometida en este momento por la pandemia. Se han producido movimientos, hay una apuesta de una intensidad enorme de todos los profesionales del campo de la salud, estén en la función que estén. Nuestro mayor agradecimiento. Están pasando un momento muy, muy difícil y queremos acompañarlos. Ha ocurrido algo, y esto viene de comentarios de varios médicos, por eso es que la generalidad propia del abordaje de los médicos generalistas, por un lado, y de las especialidades por otro, se ha producido un desbalanceo, ha quedado conmovido el equilibrio entre lo general y las especialidades. Es decir, ¿cuál es el efecto que se ha producido al decir de varios profesionales de la salud? Que el diagnóstico presuntivo, que dialoga con otros diagnósticos, porque esto es la medicina, lleva ahora tan privilegiadamente a la hipótesis del COVID, que por momentos tienen que rescatar del aplastamiento que se produce de las especialidades que ponen en juego la posibilidad de abordaje de las distintas cuestiones de la medicina que no son COVID. Así que esto es algo que es difícil que no se produzca en un momento
de semejante urgencia, pero también es importante decirlo. ¿Mm? Es muy difícil que no se produzca, porque en la urgencia, acá, se trata de curar y salvar vidas. ¿Mm? Entonces, es necesario que haya una alerta respecto a las otras especialidades que asisten las dolencias humanas. Hoy en día está ayudando gran cantidad de personas más allá de sus especialidades, pero recordemos que ese movimiento, ese diálogo histórico en la clínica médica está desbalanceado. Digamos que estamos en un momento muy complicado. Lo habitual en los distintos momentos es que vamos siguiendo las normas las indicaciones y restricciones. Hablamos el lunes pasado de agregarle un movimiento inverso, lo que podemos por un lado pedir nosotros a las autoridades respecto de mayor, lo que sea, de mayores posibilidades de hacer con esto, que no se encuentren con los impedimentos y que no dejemos hacer. No. Entonces, hay un movimiento inverso. Las normas vienen del gobierno para abajo, pero también hacer escuchar nuestras voces para arriba. Es otra vuelta. Acá dijimos, ¿no? Respecto de la norma, queda desde el psicoanálisis la posibilidad de obedecerla o de elegirla. Y este es un momento de elegir no solo la norma, no solo el decreto correspondiente o la normativa correspondiente a la semana. Me parece que este es un momento de agregar algo más, de agregar más énfasis a la responsabilidad individual. La verdad que todos los países han logrado detener ciertas subidas, dispusieron de meseta, después volvieron a subir, después bajan. Es decir, hay un funcionamiento que es muy difícil y ya dijimos que estos movimientos van adelante del tiempo de la ciencia. Entonces, enfatizamos esto de elegir, enfatizamos la invitación a la responsabilidad de cada uno. Y no digo responsabilidad individual, porque cuando vamos a hacernos responsables de cuidarnos y de cuidar al otro, no es individual la acción, es colectiva, aunque estemos solos en la mitad de la calle. Entonces, me parece que es importante, cuando hablamos tanto de lo nuevo, bueno, pidámonos algo nuevo a nosotros. La posibilidad de ver qué otros modos de cuidarnos, porque esto es muy feroz. Digamos, subir la apuesta respecto de la responsabilidad de cada uno. De cada uno. Referirnos en este momento a los movimientos políticos es referirnos a los movimientos que se producen en la comunidad. Bueno, hay distintos movimientos. Algunos podemos llamarlos movimientos políticos, otros, considerando movimientos políticos aquellos que se dirigen a alojar a toda la comunidad. Los diferenciamos de los movimientos partidarios, que son más partidarios, más selectivos. Este es un momento para ubicar, por eso hablamos tanto nosotros de lo apartidario en la Fundación, porque nos dirigimos a convocar a todos y a todas a una mayor responsabilidad con cada uno. Me parece que en este momento es necesario ubicar respecto de consecuencias de
la presencia excesivamente partidaria en un momento, de un lado o del otro, en un momento en que está en juego la vida, hay que pensar muy bien. Este es un momento que me parece muy importante obstaculizar la idea de enemigo, poder considerar un acontecimiento en una sociedad cuando se constituyen oposiciones, sí, pero en plural, oposiciones, porque no hay unificación, hay oposiciones. Y del lado gubernamental también hay una orientación y diversidades en juego. No estamos diciendo un uno de un lado y un uno del otro, no. Transformar esto en un binario, no, lo venimos diciendo de muchos modos. No hay una unificación de ningún lado y no parece ser interesante esto. Poder pluralizar las oposiciones, pluralizar la forma, pluralizar los distintos oficialismos de aquí y de otros países. Es un movimiento que tiene además una velocidad muy grande por el momento actual. De ambos lados hay diversidad y es importante no pisarla. No pisar la diversidad en ningún momento. Se producen movimientos en las distintas democracias del mundo y importa leerlos. Cuando hay posibilidad de movimientos, bueno, es el juego de la democracia, el cuidar su diversidad, el poder correr la ferocidad del enemigo, que las oposiciones, los oficialismos no sean enemigos. Sí, oposiciones. Se trata de alojarlo, las oposiciones. Es propio de lo social la locura que mencionamos el lunes pasado. Sí, eso también es. Así como el humano tiene la posibilidad de reunirse, cooperar solidariamente, brindar ideas y todo eso, también porta la locura. Esto ha sido desde que el mundo es mundo. Siempre estuvo la locura en nosotros. Solamente que se ha producido algo nuevo a partir, podríamos decir, a partir de la aparición del psicoanálisis y en relación a lo que nos interesa este lado, en este momento, precisamente, que la locura esté incluida como una cuestión de todos, poderla ubicar en lo social, sí, también, pero no ponerla en la vereda enfrente. Acá pregunta, salir de lo individual, salir que hay un otro semejante, claro. Cuando hablamos cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos del colectivo, hablamos de semejante, sí. Aquí está Pat que dice, primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que paciente y analista estamos en la misma situación. ¿Qué momento para transitar? Sí. Todos y cada uno de los habitantes del mundo estamos en la misma situación. Eso es lo pandémico. Adversario invita a juntar versiones, dice María López. Sí, exactamente. Adversario son distintas versiones juntas, pero no enemigo. El adversario no es enemigo. Es interesante que las oposiciones y los oficialismos sostengan lo adversario, las distintas versiones, pero no el enemigo. Y es importante en estos movimientos que se producen en la sociedad, bueno, que no confundir locura con movimiento social. Por eso localizamos la locura, le damos tratamiento a la locura, por supuesto, la alojamos a la locura, pero
diferenciemos de los movimientos sociales, que son aquellos que pueden producir efectos en la comunidad, de construir, desarmar, obstaculizar el lugar del enemigo, es importantísimo, porque el lugar del enemigo desconoce que cada uno de nosotros se constituye vía el otro. Solos nos morimos. Si alguien no nos recibe, nos morimos. Entonces, es el afincarse en el lugar del enemigo y por lo tanto del odio suelto, porta un desconocimiento de la alteridad en la que nos constituimos. No estaríamos vivos acá tratando de decir algo y de hacer algo en este momento si desconocemos la alteridad, el otro alter, el otro respecto del cual tomamos un lugar en el mundo en vez de morirnos de entrada. Entonces, cuando hablamos del enemigo, cuando hablamos del odio suelto, ahí no hay otro, no hay alter, no hay alteridad. Estamos abrazados al odio suelto y esto no es para nada interesante. Pat dice el virus como significante. Bueno, es interesante que traigan sus versiones de leer. Sí, me parece, Pat, esa es tu idea. Adelante con las otras ideas también. Entonces, comunidad, multiplicidad de voces, no enemigos. Esto es importantísimo. Trabajar en contra de las democracias es ir a romper lo instituido, que es fácil. Es decir, hay un enorme valor del disentir. ¿Cuántas veces hablamos de Heráclito y de la discordia aristotélica y la posibilidad de discordar? Y que no necesitamos pensar todo lo mismo, pero lo importante es no constituir bandos. El enorme valor de disentir, la construcción en función de las diferencias, oposiciones, no enemigos. Disentir no es destruir. Se puede destruir en 5 minutos lo que se construyó en años. Tomemos un ejemplo arquitectónico, un edificio. Años lleva a levantarlo, ¡boom! Se lo puede bajar en un tiempo rapidísimo. Entonces, ubicamos la locura, que la ponemos aparte, pero no para segregarla, para hacerla entrar de otro modo, invitar a las voces. Cuando estamos tomados por la locura, no tenemos voz. Tenemos una voz pegada a algún ideal que no es vos, una voz pegada a alguien que no es vos. Bueno, entonces, alojar esas locuras es hacer algo con esas locuras, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos la necesidad de diferenciar lo que es canalla para el psicoanálisis, para tenerlo por aquí como un algo que nos acompañe, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos haciendo con el otro, si hacemos comunidad, si no se trata de enemigos, se trata del juego político, entonces es necesario poder dejarse afectar por la palabra del otro, de un lado y del otro. Alguien que está en una posición canalla es inafectable. Pensará lo mismo desde el primer día hasta el último de su vida, sosteniendo una inmutabilidad, sosteniendo la absoluta imposibilidad de dejarse tocar por el dolor del otro, por la existencia del otro. Lo inmodificable se llama canalla para el psicoanálisis, lo inmodificable. Es decir, alguien que no se deja tocar por la palabra del otro. Por eso Lacan dijo, si ubicamos algo canalla, nos retiramos,
porque lo peor que nos puede pasar es que le mejoremos la canallada. Fue contundente. A mí me parece interesante recordarlo de vez en cuando. Entonces, es un nombre de lo que está por fuera de la ética, porque si algo está respecto de la ética, bueno, revisamos, discordamos, reafirmamos nuestra posición, la cambiamos, modificabilidad, reparación. Trabajar en contra genera quietud, no hay posibilidad de discordar, eso sí produce movimientos. María López. Entonces, trabajar en contra produce quietud. Está muy bueno esto. Vamos a desplegarlo. La diferencia entre resistir y resistencia. Resistir, la pelea, la contraposición, enemigos. Todo el tiempo de la pelea no se da un paso, se está disputando un lugar. No se da un paso respecto a la existencia real de la comunidad, que es lo que nos importa desde el psicoanálisis. La comunidad es nuestro aporte. Ahora, la posibilidad de discordar, eso sí produce movimiento. ¿Sí, María? ¿Sí? Sí. El discordar es el pequeño desencuentro y entonces otro pequeño desencuentro y otro pequeño desencuentro, y vamos haciendo un camino y vamos alojando las posiciones de cada uno. Cuando está el odio suelto, cuando se trata de enemigos, lo único que hay es un radical enfrentamiento. Eso es el resistir. Lo interesante es poder construir una resistencia que abra nuevos espacios. Con el enemigo no hay ningún nuevo espacio, hay pura pelea. Bueno, acá dice Fabro, tenemos varias Paulas. Es por eso, darle lugar a la otra voz, claro, a la otra, y a la otra, y a la otra, y a las otras voces. ¿Quién dice que nosotros tenemos una voz? No. Nosotros también portamos distintas voces. Es importante no perderlas. Preguntémonos el modo de tratamiento de la locura en lo social. Bueno, uno de los nombres de la locura podemos decir cuando cualquiera de nosotros desconoce la alteridad que nos constituye. Bueno, ahí estamos, abrazando la locura, ¿no? Sirviéndonos de la locura como ese disponer de algo de caos que permite la creación, en relación a lo que se va a decir, en relación a lo que se va a decidir, en relación a toda la creación que es la vida humana, que es estar decidiendo de un modo singular. Bien. El desconocimiento de hay otro es una presentación de la locura. Hay muchas presentaciones de la locura, esa es una. Hay muchas. Que dan en el lugar de radicalmente enemigo y borrar todas las diferencias y entonces blanco-negro con bueno, no hay alteridad. Locura. Puro caos. Locura. No se trata de pura locura. Se trata de disponer de lo caótico, de disponer de lo ordenado. Es en estos cruces que se producen las creaciones humanas, tanto en los tratamientos como en el tratamiento de la comunidad. Alguien queda desprendido de la hospitalidad si está tomado por el odio suelto, si encarna al enemigo, si va para el lado de la destrucción, si no cuenta con la existencia de los otros. Esto es una cuestión para el humano día por día. Tenemos una capacidad destructiva importante.
No estamos siendo románticos, estamos diciendo esas cuestiones que es necesario tener presente en lo que llamamos realidad efectiva para el humano. Entonces, si alguien está desprendido absolutamente de la hospitalidad, que es un nombre de la alteridad, no está contando con la existencia del otro. En la hospitalidad sí, están los otros. Están los otros, y cuando hay otro y cuando está en consideración, si hay lugar para el otro, para lo alter, para el otro, entonces puede haber gratitud. Gratitud es un afecto muy singular. La gratitud pone en juego, no pensada moralmente, ¿no? Está muy bien agradecer, no estamos hablando de eso. Eso sería un abordaje en el campo de lo moral, qué bien. No, hablemos de la gratitud como en el campo de la ética, no de la moral. No ubicarla en el lugar de lo que se debe hacer, sino en el campo de la ética. La gratitud abre el camino y en realidad es el reconocimiento de lo que se recibe del otro, el don, llamémoslo don, lo que se recibe del otro. Llamamos don a aquello que se suelta, se entrega, no se espera la retribución, se suelta. Ahí está el don. Y respecto del don, la importancia, bueno, si se tiene la experiencia del don, se puede agradecer. Si se localiza lo dado, que no es algo, se puede recibir el don, se puede agradecer el don. Ahí hay alteridad. Hay gratitud cuando hay alteridad, que es en realidad cuando se reconoce la verdadera existencia del otro. No se trata de, digamos, de estar solos, precisamente. Ahí tenemos comunidad. Claro, acá, dice Verónica, una de las formas de pelea la podemos llamar violencia. Sí, claro. El resistir. No la resistencia. El resistir. La pelea. La podemos llamar violencia. Violencia, que es una presentación de la desaparición del amor. El amor no a disposición. Siempre, en alguna medida, hay amor, en alguna medida está el odio, pero acá, en pelea, resistir. Violencia, sí, van juntos. Pero entre el pensamiento único y la multiplicidad de las voces, ¿también se arma un binario o no? Dice Miguel Yotiné. No. Donde hay multiplicidad de voces que se le hacen lugar, la multiplicidad de voces es la que va a hacer un movimiento contra lo unificado, contra el pensamiento único. Solamente con lo que viene desde afuera, dejándonos tocar por lo que viene de afuera, entonces podemos dar algún paso y no estar absolutamente encerrados. Bueno, no se arma binario, no. Estamos diversificando acá, multiplicidad de voces acá, multiplicidad de voces allá, con las diferencias entre lo que ocurre en las políticas de cada país, en el nuestro. Puede ser una relegación de un real en este conjunto, puede ser una renegación de un real en este conjunto de individualidades, claro.
en este conjunto de individuales. Claro, lo dice Elizabeth. Sí, claro. Es decir, se niega algo de la realidad efectiva. Y vuelvo a ese modo de llamar la realidad que me gusta, me sirve. Sí. Hay algo que se desconoce. Siempre que se radicaliza y tenemos blanco-negro, hay lo negado de un lado, lo negado del otro, la renegación de un lado, la renegación del otro. No está lo rico de la vida, que la vida lo sigue teniendo, pero si no queda localizado, tenemos un 1 y un 1. No se trata de eso. Entonces, también es importante, con una semana con la que hemos tenido que, con distintas argumentaciones, hubo miedo. Bueno, es necesario interrogarlo. El miedo es una cuestión de la clínica de todos los días para el psicoanálisis, por supuesto. Pero acá estamos hablando hoy de la comunidad. Entonces, interrogar el miedo. En otros momentos hablamos del miedo como el afecto fallido, como el afecto fallido en el capitalismo. Bueno, vamos, apúrate, entonces, ¿por qué? Hay que llegar primero, etcétera, etcétera. Entonces, es una responsabilidad cómo se sanciona algo. A la circulación de la idea de golpe ha paralizado e inquietado a toda la comunidad. Entonces hay que poder ubicar. Estamos haciendo una tarea en la cual decimos, bueno, una cuestión es la locura, otras cosas son movimientos en los sociales respecto. Pero cuando se produce la enorme potencia de producir el miedo, ya están pasando otras cosas que debemos interrogar de todos los lados, de todos los lados. En Estados Unidos, también con otro estilo, por supuesto, los grupos, se produce en la comunidad la presencia del miedo. Son necesarias las respuestas que den cuenta de la vigencia de la vocación democrática de un país. Este es un momento para poner en juego la verdadera vocación democrática de un país. ¿Sí? El juego democrático implica oposiciones, oficialismos. La política del miedo es una política del capitalismo contemporáneo. Pero ahora tiene otra magnitud. Algo se dice acá y se diseminó por todo el mundo. Entonces, ponemos por un lado lo partidario, las oposiciones constituidas y los fenómenos psicóticos sociales. De eso estamos hablando. Hay que hablar también de la potencia de la manipulación que tienen las psicopatías. También se encuentra. Ahí donde tenemos de un lado el miedo, del otro lado interroguemos la psicopatía, que es, dicho muy sencillamente, hoy lo nombraríamos como movimientos de manipulación del otro, cuando el otro es un objeto y entonces lo pongo, lo saco, etcétera. Bueno, entonces ponemos la locura, ponemos el miedo, ponemos del otro lado del miedo la psicopatía, que es esto. Bueno, entonces, para enfrentar la psicopatía necesitamos una posición ética. No, esto está mal, qué mal está, eso es una ingenuidad absoluta. Moralizar las escenas, ¿no? Acá se trata de poder localizar lo que está pasando. Por definición, en la psicopatía, el otro es un objeto a merced, que arrasa con los lazos. Se lo lleva puesto, como dicen los chicos a veces, avanza arrasando.
pero también es parte de lo social. No estamos diciendo, nos escandalizamos. No, no, no. Todas las oscuridades humanas, vamos, que un poquito tiene cada uno. Entonces, también marca la psicopatía la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, cuanto menor distancia hay entre lo que se dice y lo que se hace, es bastante interesante. Entonces, acá dice, existe una realidad efectiva, un modo del capitalismo que se llama neoliberalismo. Va contra lo comunitario y existe una lucha de dominio que no podemos desconocer. Lo cual no se contradice con lo que estás diciendo, claro, Norberto, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros trabajamos, creo que en la primera o en la segunda de nuestras conversaciones, el individualismo, y dijimos, el psicoanálisis tiene que apostar a hacer algo con el individualismo contemporáneo que manda a alguien solo, llegando solo contra el otro, competencia, etcétera. Claro, bueno, sí, ahí nombramos a esto, ¿no? No se puede desconocer, claro, desde ya. Desde ya. Y Oscar dice, el real efectivo se extrae en libras de carne de los otros que realmente no gozan de estatuto de tales, claro, ¿no? Con los movimientos psicopáticos, el otro es un objeto, pierde la cuestión de la humanización, todo eso. Lo de las libras de carne es una frase de Lacan. Poder diferencial que se habla respecto de la democracia y acciones respecto de la democracia y los que constituyen ataques a la democracia. La historia argentina ha tenido montones de ejemplos, pero es importante no hacernos de una lectura posible de los movimientos, no dejarlo para determinados, no, eso es algo que está dentro de lo social, así como está la locura, así está el ataque al orden, el ataque a la democracia. Bueno, es humano esta comunidad, la hicimos nosotros, somos responsables. Entonces, los ataques, porque el miedo ataca, el miedo ataca la democracia, así que tenemos que encontrarnos con el desacordar, con el acordar, ni puro desacordar, ni puro acordar, pero no miedo. Ahí donde está nuestra voz no hay miedo, Ahí donde no perdemos la voz no hay miedo. El miedo obnubila. Hay movimientos que sancionan a la locura como oposición. Eso no nos conviene a nadie de los 44 millones. Es un problema para... No, vamos a alojar la locura, pero le vamos... Bueno, no la vamos a confundir con otra cosa porque no nos conviene. Nos conviene el interjuego de las voces y llamarnos a no perderlas, las voces. Nos hemos encontrado que ha habido una cuestión de ir hacia el contagio. Esto, en principio, hasta que se demuestre lo contrario, ir directamente, ¿no? Es la quema de barbijos que notamos el otro día, que en Estados Unidos también se da en muchos lugares. No es el único país en el que pasó esto. Bueno, pero desconocer la existencia del virus está dentro del campo de la locura. Se mueren así. Cada vez tenemos gente más cerca. Entonces, una cuestión es dirigirse a una inmunización colectiva, inmunización de toda la comunidad, y otra cosa es dirigirse al contagio. Son cosas distintas. Hay políticas distintas. Los países siguieron distintas políticas.
siguieron distintas políticas, pero ninguno zafó de que, zoom, después que bajaron, amesetaron, vuelve para arriba, así que estamos todavía todos en la mitad del río. Por eso es que me parece importantísimo el llamado a las responsabilidades, más allá de las directivas que se vayan siguiendo y que si es una fase, otra fase, me parece que hay que hacer un llamado a cada uno de nosotros. Vamos a estar muy atentos a no contagiar y trabajar, porque también ha habido gran cantidad de experiencias de gente que en casa hizo cosas que no había hecho estando con disponibilidad de toda la ciudad, ¿eh? Tenemos una casuística absolutamente interesante. No para todos la cuarentena ha resultado una reclusión, algo atrapante, para algunos fue una gran oportunidad, para otros lo padecieron, para otros hay incrementos de angustia, pasa de todo en la diversidad de nuestra comunidad. Lo que no hay que hacer es partidizar el valor de la vida. Eso sí que es un peligro muy serio. Es lo mismo que tirarnos muertos a la puerta de nuestra casa. No, la salud es la salud y acá hay que salir con también, digamos, hay que vencer la cuestión de la salud y hay que vencer la crisis económica. Son dos órdenes distintos, pero no partidizar el valor de la vida. Es decir, esto queda más del lado de la locura. Cuando se sueltan los anudamientos, es necesario que aparezca una palabra clara. Por eso digo, apostar a poner ciertos nombres en juego para producir una ordenación, pero no pura ordenación, una ordenación, caos, bien, la diversidad que portamos. Entonces, sintéticamente sería no darle a la psicosis una dimensión política, está en las antípodas pero sí apuntar a la invitación a la pluralidad de voces. Bueno, acá es una invitación que nos hacemos todos los lunes y además la seguimos manteniendo durante la semana. Nos hemos encontrado con locuras todos, tales como, bueno, amenazas de criminalidad, personas fuera de todo discurso. Bueno, no hay que ser cuidadosos con el estatuto que se le da a esto. Esto así, fuera de ningún discurso, este orden de las amenazas, no. Esto no son voces, esos son gritos desesperados. La dimensión política es otra cosa y hay que cuidarla. Entonces, la locura o la psicosis tiene mucho más que ver con lo que se despedaza, con lo que salta en partes, no con lo colectivo. Hay una dificultad importante para hacerlo colectivo. Entonces, es un acontecimiento que haya oposiciones y oficialismo, pero pluralidad de ambos lados, no otro binario, no. La locura es lo que hace que lo social sea muy débil, debilita. ¿En qué consiste esta debilidad de la locura? En que no se puede, abrazados totalmente a la locura, no se puede sostener una apariencia que es verdadera, que es una posición,
respecto de la comunidad, el país, el futuro del mundo y todo eso. No se puede sostener las propias voces si estamos absolutamente abrazados a la locura. El lugar del enemigo, que no es la oposición, el lugar del enemigo hace que se quiera comer al otro. Comer. Va para el lado de no va para el lado de tomar una posición, es comerse al otro, es enemigo, desafío del orden. Es necesario hacer algo, nombrarlo y tratarlo. Modestamente es una pretensión en este espacio. Lo democrático necesita la pluralidad de voces, no otro binario, no, multiplicidad por todos lados, multiplicidad por todos lados. Cómo consideremos cada movimiento que se va produciendo hace que no otorguemos poder a lo que no lo tiene. Y lo que lo tiene se le reconoce el poder. De todos lados. De todas las diversidades. Las diversidades por todos los lados. No estamos hablando de dos lados. Hay que ir a obstaculizar eso. Lo oral desenfrenado, comerse al otro. Precisamente, nosotros ¿qué tenemos que decir en relación a comerse al otro? Es que ser una boca que devora al otro. No. La apuesta del psicoanálisis es una erótica, que la erótica es polimorfa, es variada, no es una boca que destroza al enemigo, no. Hay que poder ubicar cuál es el discurso que reúne en una acción de varios. Si no hay un discurso que reúne, estamos en un conjunto de sueltos donde lo que tienen en común es un lugar. Digo, para analizar todas las plazas y todas las cuestiones de la ciudad en la historia argentina, no solo las de esta semana, ¿no? Ni de las anteriores, no. Es decir, es importante traspasar que el movimiento sea, que el movimiento sea una cercanía diversa de las ideas, pero una cercanía de otro orden que geográfica. Nos encontramos en la esquina y entonces somos... No. Se necesita algo más. No es encerrando al vecino como se convence. Uno del buen juicio propio. Esto es de Dostoyevsky. Bueno, gracias Silvia Romanov, muchas gracias. Bien, sí. Ni encerrados en nuestras ideas ni ninguno de los encierros, porque lo que estamos hablando siempre es de transmisión de un psicoanálisis que se dirige a abrir puertas, a tomar y hacer con el odio, no con el odio suelto, a tomar el amor como una oportunidad. Entonces, si no nos quedamos con una presentación de soledades, no vamos a ningún lado con una presentación de soledades. No, seguro. No. La acción política es colectiva.
es con un otro, no sueltos. Pone en juego un nosotros. Piensen lo que piensen, porque no estamos diciendo que hay que unificarse, no, diversos y reunidos, que es otra cosa, diversos y reunidos. Entonces, pone en juego un nosotros. No hay que darle entidad a la que no lo tiene. Está la amenaza de muerte, la amenaza de golpe. No, vamos con la amenaza, vamos a hacer, no amenazar. Se identifica una fuerza amenazando, entonces no se trata de una fuerza política, hay que ir con lo que se sostiene, con lo que se realiza. Bueno, esto es una cuestión importante. No localizar la locura social es una aberración, es algo que sucede, hay que nombrarlo, hay que alertarnos a cada uno de nosotros cuando leemos. Hay que poder disponer, necesitamos disponer de distancia para leer, para poder recorrer las imágenes que incluso presenta la televisión. Hay que animarse a ver televisión realmente, ¿no? Bueno, por ejemplo, produjo un efecto desgarrador, un señor subido en una torre. La primera presentación del hecho quedó presentado en unos primeros momentos hasta que se pudo localizarla, pero ya se había presentado. Quedaba como un desesperado en relación a los reclamos. Los reclamos son muy importantes, alojar los reclamos de la comunidad, por supuesto, hay que alojar los reclamos, desde ya. Pero la primera presentación que se dio es la de la desaparición, la de la desesperación de sí mismo, pero la de la desesperación, y entonces quedó del lado de el hambre. No era esa la escena. Fue muy interesante lo que pudo hacer la hija para poder acompañarlo a bajar. Le habló del amor de la familia, de los hijos y de los nietos. No se trataba de la presentación del hambre feroz. No, se trataba de alguien que ha transitado momentos muy difíciles de su vida, que tiene una historia con esto. El Señor dijo, pasé por ahí y me tuve que subir. Esta es una presentación de un pensamiento impuesto. Entonces, ubiquemos, ¿no? Ubiquemos el uso de estas cosas, ¿no? Hay que ser cuidadosos con el tratamiento del hambre, alojar los reclamos, por supuesto. Pero acá fue tan claro como la amorosidad de la hija lo pudo hacer descender y llevar a lo que era su situación real. Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿No? Muchas gracias por todas las intervenciones. Muchas gracias. Los esperamos el lunes próximo. Muchas gracias por haber estado. Seguiremos recibiendo los mensajes de ustedes. Muchísimas gracias. Es importante en un momento como esto trabajar todos juntos, reunidos, obstaculizando lo enemigo y dándole potencia interesante a el juego de las oposiciones. Es el juego de la democracia. No hay que asustarse. Hasta el lunes. Y muchas gracias.